Hola queridos oyentes, nos saluda Fátima Díaz, su fisioterapeuta dermatofuncional. Les agradezco por acompañarme en un episodio más de Fisio Podcast. Hoy tenemos un episodio súper bonito, la verdad, ya me lo habían pedido mucho mis pacientitas hablar de este tema que se me hace muy importante y que a veces desconocemos, que es cuidando mis ganglios linfáticos. Y hoy tengo una invitada de lujo para que me pueda apoyar a resolver todas esas dudas que a veces nos resultan de qué es el sistema linfático, cuáles son sus funciones, la importancia. A veces no desconocemos que hay técnicas que nos ayudan a estimular, a descongestionar nuestros ganglios linfáticos y todos sus beneficios. Ella es la doctora Sandra Hernández Cabañas, ella es médico internista y le agradezco, doctora, que esté con nosotros. Muchas gracias, Juan. Pues platíquenos un poquito, porque también muchos desconocen que si alguien hace esta evaluación como exhaustiva para establecer un diagnóstico correcto y preciso y dar un tratamiento en muchas enfermedades, es un médico internista. Entonces, platíquenos, doctor, un poquito, ¿qué hace un médico internista? ¿Cuáles son las principales enfermedades que ve? Y a lo mejor a partir de qué edad podemos visitarlos. Ok. Un médico internista ve pacientes adultos, pero los podemos ver a partir de los 16, 17 años, depende de la patología, ¿no? Un médico internista ve enfermedades crónicas, descontroladas, enfermedades de difícil diagnóstico, de difícil control, eh, y también pacientes hospitalizados en estados un tanto graves. Y un poquito de su formación, doctora, ¿cuántos años son? ¿Cómo es la especialidad? Cuéntenos así un poquito. Ok. Yo hice, ya, haciendo cuentas, ya llevo 19 años desde que empecé a estudiar medicina. Hice la especialidad en el Hospital Universitario de Puebla. Esa dura 4 años y aparte el servicio social. Y llevo 8 años ejerciendo la medicina interna aquí en Puebla. Ok, doctora, no, pues sí, es una carrera muy larga y pues apenas leí que decía, los médicos internistas son como los capitanes del barco, van dirigiendo exactamente hacia establecer estos diagnósticos que a veces resulta pues difíciles y ir refiriendo a los pacientes a los diferentes especialistas, ¿no? Ahora adentrándonos un poquito a la parte del sistema linfático, quisiera preguntarle eso. ¿Qué es el sistema linfático, doctora? Porque muchos pacientes desconocen, para empezar, qué es, o sea, sí, qué es, o sea, ni siquiera saben que existe, ¿no? A lo mejor han escuchado en algún momento acerca de los ganglios, pero no saben todas las funciones que tiene. ¿Nos puede platicar un poco? Claro que sí, Amatema. El sistema linfático, como bien dices, es un sistema como olvidado, ¿sí, no? Muy poquitos saben de ese. Es prácticamente hermano del sistema circulatorio. Va de la mano mucho. Y es un sistema que tiene varias funciones. La primera función del sistema linfático es transportar el líquido extracelular. El líquido extracelular es un líquido que se forma fuera de la célula una vez que ya se absorbieron ciertos compuestos y que ya no sabemos dónde se tiene que ir, ¿no? Y el sistema linfático tiene una función que es como un vaso sanguíneo y entre vaso y vaso tienen unos ganglios, se llaman ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos funcionan, uno como de sistema de defensa, por eso se llaman linfa. El otro es un sistema de absorción de nutrientes de grasa. La grasa es muy importante. Y la otra es un sistema de defensa también para tipo de cáncer, ¿no? Ok. Entonces, muchas de esas funciones es de la linfa. Si hay alguna alteración en el sistema linfático, luego nuestros receptores, nuestras células T, nuestras células B, pues nos van a dar una respuesta inflamatoria y eso es algo positivo. Luego sabemos que algo no está funcionando en nuestro organismo y por eso se inflaman los ganglios. Es un dato de alarma, ¿no? Exacto, sí. Sí, es un dato de alarma. Y lo dice, doctora, cuando pues ya lo mencionó ahorita la doctora, que el sistema se empieza como a reaccionar ante esto. Es como la inflamación, como el dolor. Nos está avisando que algo no está bien. Eso. Y platíquenos también un poco, ¿cuáles son los ganglios que más se inflaman o cuáles son las zonas donde detectamos los ganglios un poquito más, pues sí, que responden a estos estímulos? Sí. Los más visibles son cervicales, toda esta cadena cervical del lado del cuellito, abajo de las clavículas, los clavios, los inguinales, los que podemos ver,
¿no? Los que podemos detectar inmediatamente y los axilares. Y también tenemos toda una cadena de ganglios linfáticos aquí en el mediastino, en el abdomen por dentro prácticamente del corazoncito, por donde pasa. Y también en nuestra médula ósea, ahí se forman los linfocitos B, por eso es de bone, de médula ósea. Y en el timo tenemos una glándula CAF, que es nuestra célula también, un órgano de defensa. Y ahí se forman los linfocitos T. También el vaso es un órgano que también tiene muchos linfocitos, muchas células de defensa. Y por ejemplo, doctora, cuando estos ganglios los llegan a detectar nuestros pacientes que se ven pues sí como abultados, ¿qué nos podría a la mejor indicar? ¿O cuáles serían como los signos de alarma que nosotros podríamos decir? Si nosotros notamos un ganglio inflamado, ¿tenemos que acudir al médico o qué podemos hacer? ¿Qué es lo que recomienda? Claro, sí, todos vamos a tener algún ganglio inflamado en algún momento de la vida, pero los ganglios que hay que detectar siempre son ganglios mayores de 2 centímetros, que estén indurados, o sea, que estén duritos, que los toco y está duro, incluso puede doler. Algunos no duelen, pero 2 centímetros, que es un crecimiento rápido de una semana a la otra, que haya crecido más de 1 centímetro, que se acompañen de fiebre, también es un dato de alarma. Y si yo digo, tengo un ganglio ahí como más de 6 meses, pero actualmente tengo fiebres vespertinas, es decir, en la tarde, tengo ya dolor, se siente muy duro, estoy perdiendo peso, esos son datos de alarma. Exacto. Y es que vean lo maravilloso que es nuestro sistema linfático, que ahorita vamos a contar sus beneficios, pero aparte de cómo responde hacia ciertas, pues sí, ya enfermedades más graves y que nos puede indicar que algo no está bien en nuestro cuerpo y que tenemos que acudir con nuestros especialistas. Y pues es uno de los objetivos, como lo he mencionado en los otros episodios del podcast, de que nuestros pacientes se lleven eso, o sea, que si tu cuerpo te empieza a dar señales de alarma, es importante que lo escuches, que acudas a este tipo de especialistas, porque luego a veces los pacientes no saben, se automedican, buscas pues algo en internet, a todos nos ha pasado, ¿no? Que tienes algún síntoma y pues vas a buscarlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que te malinformas, ya te empiezas a hacer aquí como ideas que no, a lo mejor no tienes y que con tratamientos que se hagan siempre, ahora sí que siempre la prevención, pues va a ser pues de gran ayuda para combatir muchísimas enfermedades. Y lo acaba de decir la doctora, hay muchas señales que nos indican que si tus ganglios están inflamados tienes que revisar, ¿no? Claro. Ahora, doctora, hablando un poquito también de otra de las funciones del sistema linfático, pues una de las principales pues es esa eliminación que tiene para quitar todos los desechos y las toxinas, ¿no? Que vamos acumulando. ¿Cuáles serían como algunas enfermedades o sí, o qué puede presentar los pacientes para que nos alarme también de que el sistema linfático no está funcionando del todo bien? Ujú. Es la retención de líquidos, el famoso edema, ¿no? Que lo estoy hinchado. Sobre todo es en extremidades inferiores. Es muy raro, es muy poco probable que se edematice en las extremidades superiores, a menos que sea algo posquirúrgico. Y sobre todo el más frecuente es cáncer de mama. Una vez que hacen toda la resección de la cadena ganglionar per se por cáncer de mama, muchas veces las pacientes tienen la mano muy hinchadita, duele, está pesada, ¿no? Pero la mayoría, que es por el conducto torácico que nos drena todo, nos drena la extremidad izquierda y todas las extremidades inferiores, ¿no? Cuando yo tengo una cirugía que tuvo mucha movilización, mucho proceso inflamatorio, puede estar muy hinchado. Incluso las pacientes puérperas que tuvieron un bebé apenas, también se edematizan por los cambios de presión, sobre todo por cambios cardiovasculares, ¿no? Hablábamos mucho de que va de la mano del sistema cardiovascular. Entonces, uno, pacientes puérperas se van a inflamar, ¿no? Se van a edematizar. Pacientes postquirúrgicos que tuvieron mucho tiempo en cama o no movilización se van a edematizar. También pacientes que tuvieron una trombosis venosa profunda se van a edematizar porque el sistema circulatorio no está funcionando adecuadamente. No estamos absorbiendo las grasas, no estamos absorbiendo el líquido extracelular porque hay una obstrucción ahí, o sea, por obstrucciones también va a ser este proceso, ¿no? Sí. Entonces son datos de alarma, pacientes que tuvieron quimioterapia o radioterapia, que es la más frecuente,
por fibrosis de todo este sistema linfático, de estos ganglios chiquititos que solo funcionan por movilización, no tienen válvulas. Entonces, si yo no me movilizo o lo quemo, digamos, de cierta manera, lo quemo por radioterapia, también lo voy a edematizar. Exacto. Y ahorita hay algo bien importante, Doc. O sea, nuestro sistema linfático, pues al final no tiene un músculo que le ayude como a bombear esto, ¿no? Entonces, al no tener esa, pues, esa ayudante, por así decirlo, del sistema, pues, ¿qué va a pasar? Que si nosotros no estamos en movimiento, si nuestra alimentación también está pues alta en sodio, ¿no? Si no los hidratamos correctamente, si no hacemos ejercicio, pues este sistema va a estar como dormido. Yo les digo mucho a las pacientes, el drenaje linfático es una herramienta que nosotros tenemos para ayudar a estimular estos ganglios. Es una herramienta que se hace con una maniobra muy suave manual. Pareciera que es como un masaje, pero no es un masaje. Es una técnica sí manual, pero que es muy suave porque vamos hacia los ganglios, vamos haciendo como el recorrido de los ganglios más principales para irlos bombeando. Es una técnica que al paciente le va a dar relajación, le va a dar analgesia, porque al quitar también la presión de los líquidos, pues lo va a ayudar a que pues se sienta más relajadito. Y obviamente pues vamos a eliminar todos estos líquidos que estamos pues depurando. Necesitamos más bien depurar, les digo, es como literal, un drenaje, o sea, tiene que eliminar todas las toxinas que estás acumulando, que vamos acumulando en nuestro día a día. Entonces, al nosotros estimular este sistema linfático, podemos ayudar a este tipo de patologías a que pues tengan menos retención de líquido. Hay pacientes que duermen mejor, que les mejora mucho el estreñimiento, la celulitis, el acné. ¿Por qué? Porque al final estamos acumulando pues desechos, ¿no? Y a la hora de que nosotros eliminamos todos esos desechos, el paciente siente mucha relajación. Fíjese, Doc, que cuando van a la consulta les da mucho miedo el drenaje. Siempre dicen, ay, es que yo había visto un video que era una técnica así súper suave y eso sí quisiera como aclarar ese punto. Los drenajes linfáticos no son dolorosos y no son unos masajes. No tiene nada que ver una técnica, sí, una liberación manual que nos ayuda a relajar a nivel muscular y un drenaje que va a estimular los ganglios linfáticos, que como ya vimos, pues es un sistema que nos va a ayudar a depurar, a cuidarnos a protegernos de las infecciones, a alarmarnos de ciertas patologías. Entonces sí es importante que se lleven eso. Tenemos que aprender a cuidar nuestro sistema linfático y empezar a activarlo y hacer ejercicio y sobre todo pues también a llevar una buena alimentación. No. Y ahorita lo menciono, doctora. O sea, ¿por qué entonces cuando nosotros estamos sometidos a un proceso quirúrgico, por qué nos inflamamos tanto? Eh, por el tipo de circulación. Ok. Como estamos está estancada la circulación, cuando estamos al menos más de hora y media acostados, solo con eso basta, una hora, hora y media de estar acostados, no es ciertas resistencias en el corazón. El corazón nos va a bombear adecuadamente, pero cuando estamos relajados no tenemos la necesidad de bombear tanto, ¿sale? Y eso hace que mi sangre no circule adecuadamente, que justamente el líquido extracelular no se mueva porque no hay ese movimiento, esas válvulas que funcionan con músculos. Y por eso también es importante las valoraciones preoperatorias para evitar ese tipo de complicaciones. Sí va a pasar, pero no tan complicado. No va a pasar un edema doloroso, que muchas veces los pacientes tienen mucho dolor y por eso lo asocian con la terapia, con la fisioterapia, que es muy doloroso. Me han dicho que es doloroso. Sí. Claro, cuando ya es un edema duro, cuando ya es un edema que tiene mucho tiempo o que se asocia con trombosis, claro, sí les va a doler, pero ahí no habría que hacer un drenaje linfático, habría que hacer otro tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, es eso, es por éstasis venosa, no se mueve el líquido extracelular que ya cuando entra a los ganglios se llama linfa, pero no se mueve y entonces por eso nos edematizamos. Todos vamos a pasar por un proceso así en nuestras vidas, pero aquí es la prevención, ¿no? Una buena alimentación, una dieta rica en grasas adecuadas, no grasas trans, una buena cantidad de proteínas. Si yo no consumo buena proteína, no voy a poder jalar esos líquidos tampoco al interior de las células. Eso es lo que pasa. Tenemos que tener una buena alimentación previos a someternos a algún procedimiento
Claro, si ya es algo de urgencia, no tenemos otra posibilidad, pero desde la prevención es la mejor solución. Y le acaba de dar un punto bien importante, Doc. O sea, eso, o sea, los pacientes a veces desconocen también que tienen que pasar previamente a una consulta previa, ¿no? En este caso, con el médico internista para valorar muchas cosas. Y pasa mucho en las cirugías, por ejemplo, estéticas. No llevan ese proceso, o sea, van y pues operan y entonces vienen súper dramatizadas mal, pero vienen también con muchas cosas previas. Entonces, apenas justo me decía una paciente, ¿cómo lo hubiera podido hacer para disminuir un poquito menos? O sea, yo sé que la fibrosis me va a salir cuando me opere, ¿no? Pero ¿cómo lo hubiera podido hacer para ayudar a mi cuerpo a que no generara tanta inflamación? Porque yo sentía que me moría, o sea, que me quemaba mi cuerpo, ¿no? Y le digo, pues para empezar tendrías que haber ido a una consulta previa, ¿no? Donde te hicieran pues ciertos pues estudios en su consulta. No sé qué es lo que usted realiza, por ejemplo, si una paciente, en el caso de los pacientes bariátricos, ¿qué es lo que usted realiza en la consulta, en las consultas previas antes de la cirugía? Sí, esas consultas son para ver si no tienen enfermedades crónicas, si no tienen alteraciones de la presión, alteraciones cardíacas, sobre todo en pacientes bariátricos, eh, pues llegan muchas veces con síndromes metabólicos, diabetes, hipertensión, fallas cardíacas, que son indicaciones pues precisas de una cirugía bariátrica, ¿no? Tenemos que saber cómo está la glándula tiroidea, cómo está la función de tiroides. Esta glándula nos ayuda mucho a el manejo de retención de líquidos también, ¿no? Cómo está el sodio, cómo está la función renal, no tanto porque me voy a hematizar, sino para saber cuántos líquidos tengo que ocupar, si el paciente es candidato o no a una cirugía, y no solo bariátrica, de cualquier tipo de cirugía. Hay pacientes que no son candidatos a cirugías hasta que se estabilice es la urto. Entonces, sí, eso es. Por ejemplo, las cirugías estéticas, ahorita que le estaba yo mencionando, o sea, pues muchas pacientes tampoco son candidatas. Exactamente. Y pues van y van a pasar por un proceso en donde van a dematizar pues demasiado y entonces van a tener pues más dolor y demás. Por eso sí es muy importante que antes de, obviamente en las cirugías que pues las podemos planear, ¿no? O sea, este tipo, ¿no? Pues buscar una orientación, ¿no? De que hay más herramientas que tú puedes utilizar para que tu proceso posquirúrgico pues sea pues mucho mejor, ¿no? En el área de fisioterapia eso es lo que hacemos, tratamos de hacer una rehabilitación posquirúrgica desde el quirófano, o sea, desde el quirófano vamos, colocamos nuestras cintas de kinesiotape que nos ayudan a eso, a estimular estos ganglios linfáticos y a que la paciente tenga menos edema. Entonces, pues, tiene mejores resultados, ¿no? Sí. Pacientita. Otra cosa, Doc, por ejemplo, las pacientes que están en ciertas posiciones, ahorita lo acaban de mencionar, si estamos más de 1 hora y media, pues nuestro ahí sistema se va a afectar, ¿no? Pero esos pacientes que tienen jornadas de trabajo pues largas, que tienen que estar 8 horas, ¿no? ¿Qué sería como lo recomendable que hicieran, aparte obviamente del ejercicio y de su alimentación? La movilización. O sea, yo sé que voy a tener un trabajo, una jornada de 6, 8 horas. Cada hora, entre hora y hora, me voy a caminar unos 10 minutos o hacer técnicas de higiene venosa, que son movilizaciones de los dedos, estar como en puntitas, estar moviéndome continuamente, porque ya lo hemos dicho, el sistema linfático funciona con el movimiento. No hay otra manera de que funcione el sistema linfático. Otra cosa que les puede funcionar muy bien, hombres y mujeres, es el uso de las medias de compresión media, ¿no? Depende qué es la patología que andemos trayendo, pero la mayoría de mujeres a partir de los 30 años vamos a tener temas de insuficiencia venosa, ¿no? Tanto por estímulos hormonales. Pero medias de compresión se recomiendan mucho pantimedias. ¿Por qué? Porque el drenaje venoso linfático capilar tiene una turbulencia atrás de las rodillas. Entonces ahí se nos unen capilares, venas, todo se nos une. Y a veces cuando estamos sentados mucho tiempo y yo me pongo una media aquí, tienen un dolor impresionante, ¿no? Un dolor y dicen, ¿sabes qué? Sí, pero me cortó. Y entonces ahí sí se recomienda o al muslo o pantimedia y es mucho más cómodo, ¿no? Entonces eso es técnicas mecánicas para poder estimular el drenaje linfático, movimiento, consumo de líquidos. ¿Por qué? Porque el consumo de líquidos va a estimular a la circulación de la linfa, ¿no? Entonces esas son unas buenas técnicas para evitar. Sí, y aparte también, les comento, o sea,
es importante que vayamos haciendo poco a poco esos cambios en nuestro cuerpo. O sea, no es que de la noche a la mañana pues ya no nos vayamos a hinchar o que ya no vamos a retener líquidos, pero sí empezamos así, de poco a poquito tener estas como pues medidas que vayan a ayudar a nuestro sistema a estimularse, vamos a tener buenos resultados. Por ejemplo, si subimos nuestros pisitos al menos unos 15 minutos cada que lleguemos en nuestras jornadas laborales, le va a ayudar a mejorar ese retorno venoso. Esa es una. Otra, no le tengan miedo al frío. O sea, el frío es muy bueno para la circulación y muchos pacientes le tienen mucho miedo al frío. O sea, desde que les recomiendas, te vas a pasar un hielito, a lo mejor 3 veces a la semana, despacito en las zonas que veas que están un poquito más inflamadas. No, 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 no quiero. O sea, me va a doler, ¿no? Obviamente, pues al principio es una sensación un poquito incómoda para las pacientes, pero tiene muy buenos beneficios. Tampoco hay que hacer esa técnica más de 10 minutos. Siempre les digo, el hielo poquito para que tenga ese efecto y los ayude. Este, como dice la doctora, el uso de estas vendas de compresión también nos ayuda bastante. Y sobre todo también, o sea, empiecen a normalizar ir a hacerse sus drenajes linfáticos. No se los tienen que hacer todos los días. Se los pueden hacer al menos una vez cada 2 meses, ¿sale? Y si ya no pueden, al menos una vez cada año. Pero sí tenemos que estimular el sistema linfático. Recuerden que el cuerpo necesita diferentes tipos de mantenimiento, ¿no? Ahora sí que para nuestras diferentes funciones. Hablando ahorita de los ganglios linfáticos, es importante que nos hagamos nuestro drenaje, ¿sale? No dura más de 45 minutos, es una técnica, les digo, muy relajante, las pacientes salen muy relajadas, es cero doloroso, duermen mucho mejor, van mucho al baño, se les regulariza también esta parte de su tránsito intestinal, porque muchos pacientes que sufren estreñimiento, también les ayuda mucho los drenajes linfáticos, también les viene muy bien, no solamente en la parte pues posquirúrgica, sino también hay otras pues, algunos malestares que los pacientes presentan y que el drenaje les viene muy bien. Entonces aprendan a normalizar, ir con su médico internista para sus valoraciones, pero también acudir al servicio de fisioterapia a que les hagan este tipo de drenaje. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no va a haber otro especialista que haga esta técnica para que no se confunda con masaje. Porque sí, o sea, vemos muchas técnicas en internet y son masajes muy suaves, o sea, muy fuertes, perdón. Y como les venía yo mencionando, el drenaje es muy suave, tiene como también sus pasos, su recorrido para que se estimule correctamente los ganglios y también ocasionemos lo contrario, porque tengo pacientes que han ido a otros lugares, ¿no? Que van exactamente y vienen con los ganglios inflamados, ¿no? Por ejemplo, doctora, cuando una paciente acude a un lugar donde le hacen este tipo de técnicas y le inflaman los ganglios, ¿qué es lo que puede esperar o qué podría ocasionarle, doctor? Una retención peor de la con la que llegó, ¿no? Dolor, procesos inflamatorios mucho más severos y hablábamos del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, no hay que estimular los ganglios. Muchos pacientes siempre se están tocando el cuello, sí, están tocando la axila, están tocando donde están los ganglios buscando y lo inflamamos muchísimo más. Entonces, dejemos nuestro cuerpo, solamente datos de alarma. No hay que dejar que nos trate alguien que no tenga el conocimiento, la especialidad, o sea, que esté muy empapado de todas estas técnicas adecuadas, porque si no, pues puede salir contraproducente para nuestra salud. Sí, o sea, en verdad, incluso últimamente está muy de moda de hazte los drenajes diarios, empieza a tararar, pálpate. O sea, no, no, los ganglios no los tenemos que estar estimulando como si fuera, no, no, o sea, es un sistema que sí está desconocido, pero que también cuando lo empiezan a conocer, se quieren estar estimulando. Me decía una paciente, ¿todos los días me puedo hacer esto? No, no te lo vas a hacer todos los días, solamente te lo recomiendo que te lo hagas. En tu caso, que era una paciente que retenía muchos líquidos, que tenía mucha celulitis, yo le recomendé que fuera al menos 2 veces, una vez al mes a hacerse el drenaje, unos 3, y listo, con eso que yo. Y lo complementamos con otras cosas, con la presoterapia, que son unas gotitas que me ayudan igual a eliminar estos líquidos, con el kinesiotape también, con un poquito de martillo frío que también nos ayuda a estimular. Hay un tipo también de electroterapia que nos ayuda también a estimular la parte de los gemelos, y al hacer este bombeo también estimulas
Exactamente, entonces hay varias técnicas que nosotros tenemos en el consultorio que podemos ayudar a los pacientes a que reduzcan este problema, pero que no nos vayamos al extremo, ¿no? Y que al contrario, en vez de ayudar a nuestro sistema linfático, tengamos un sistema linfático inflamado y tengamos otras cosas, como dijo la doctora, efectos pues que no queremos, ¿no? Entonces sí es importante que busquemos siempre especialistas que se dediquen a eso, o sea, sí importa mucho, lo mencionó la doctora, llevo 19 años de preparación, o sea, imagínense, 19 años, o sea, en estas formaciones, pues va uno adquiriendo pues la experiencia, donde van llevando diferentes casos y vas, pues trabajando su sistema, en este caso linfático, pero si nosotros comenzamos a hacerlo también en casa, vamos a tener efectos pues que no queremos, ¿sale? Entonces es muy importante eso. Doc, platíquenos un poquito algún caso que le haya así como que, pues, impactado en todos estos años de experiencia, hablando del sistema linfático que llegó con los ganglios inflamados y fue, pues, a lo mejor signos de alarma de alguna enfermedad ya más fuerte, más delicada. Sí, de los más frecuentes, y he tenido 2 pacientes que se nota el dolor, ¿no? Por la inflamación de los ganglios. Son pacientes que tienen linfedema. El linfedema es cuando ya nuestro sistema linfático no está funcionando y se asocia al sistema circulatorio. Son pacientes con obesidad mórbida que ya llegan con un edema duro, un edema donde aprietas y se te queda el dedito marcado y les duele mucho al tocarlos, ¿no? Estos pacientes con una adecuada alimentación, en este caso sí se utilizan diuréticos, no en todos los edemas se tienen que utilizar diuréticos, no, solamente la movilización. Con diuréticos, con buena alimentación, con apoyo de proteínas externas a las que consumimos, grasas buenas, podríamos mejorar muchísimo todo esto. Pacientes que les ayudas con la pérdida de peso, porque justamente un paciente con obesidad mórbida va a bloquear su sistema linfático inguinal, ¿no? Inguinal, el de las placas de Pella, del intestino delgado, y entonces vienen muy edematizado. Bajamos al menos un 10% del peso corporal, mejoran increíblemente estos pacientes, ¿no? Entonces, son de los casos, pues, que tienes mucha empatía, ¿no? Por el dolor que sienten y no pueden hacer nada porque no tienen una buena circulación. No, y qué bonito, Doc, ¿no? O sea, cambiando algo, ¿no? O sea, el paciente mejora y de ahí duerme mejor y de ahí tiene menos dolor y de ahí, tiene más movilidad, más agilidad para realizar sus actividades, o sea, con estimular correctamente todo, o sea, volver al equilibrio de nuestro paciente. Qué bonito, o sea, que pues este tipo de pacientes tengan todas esas mejorías cuando comenzamos a bajar pues de peso, o sea, porque se afectan todos los sistemas. Pensamos que a lo mejor nada más es el sistema cardiovascular o el sistema también muscular, quitando la presión en las articulaciones y demás, ¿no? Pero todos los sistemas se vuelven a equilibrar. Y algún otro caso, doctora, pero sí que esta inflamación de ganglios hubiera llevado a algo más complejo. Sí, pacientes con cáncer, ¿no? Pacientes, sobre todo mujeres con cáncer de mama. Ok. Cabe aclarar que también los hombres pueden tener cáncer de mama, ¿no? También hay que ir a la prevención. Entonces, mujeres con cáncer de mama que estén ya en un estadio avanzado, aparte de las alteraciones anatómicas en la glándula per se, empiezan con edema del brazo o que lo sienten muy débil. Tuve 2 pacientes o 3 que empezaron con dolor en la axila, con ganglios axilares, y de ahí empezaban con parestesias o falta de fuerza en la mano, y no hay revisión, no se revisaban, pues, por el tabú, por pues, el miedo también de revisarte, y ya estaba en un estadio muy avanzado, ¿no? Entonces, eso es cirugía, sabes que va a terminar con edema porque va a ser una resección, pues, total de ganglios, ¿no? Entonces, prevención siempre, siempre, siempre. Sí, y volvemos a lo mismo, acudir con los especialistas porque supongamos, viene esta paciente con este dolor en el bracito, ¿no? Y a lo mejor ya contigo, ¿no? Como terapeuta, y tú, si no haces una valoración adecuada,
pues le empiezas a dar tratamiento solamente para la parte muscular y empiezas a lo mejor hasta hacer un drenaje linfático y ahí quedó, ¿no? Y la paciente sigue. Si tú no la canalizas, pues en este caso con el médico internista, pues ¿qué va a pasar? Que a lo mejor la paciente estaba pasando por un proceso ya de cáncer y nosotros ni siquiera pues tenemos pues alarma que pues al final tu cuerpo te está avisando de que algo está mal y que si no se canaliza de una forma correcta para empezar un tratamiento adecuado, pues el paciente pues va a tener pues resultados pues que no queremos, ¿no? Sí, sobre todo la información, Fátima, porque sigue habiendo mucha pena la autoexploración, mucha pena al decirlo. Estas pacientes jamás me habían mencionado que tenían pues ya rugosidades, endurecimiento de la glándula y realmente el internista pues no es exploración mamaria, ¿no? O sea, sí lo sabemos, pero interrogatorios muy dirigidos tenemos que hacer todos los médicos, los internistas también, hay que salir un poquito como de nuestras áreas de confort y podremos detectar mucho de esto. Sí, sí, la verdad que sí, porque pues es algo que estamos cada vez teniendo más pacientitas con este problema y que pues es nuestro deber como área de la salud, pues estar informados, saber para poder orientar bien a nuestros pacientes y que pues entre más rápido sea todo siempre va a ser pues mucho mejor. Sí, ¿no, doctora? Pues como conclusión, doctora, ¿qué le gustaría que se llevaran nuestros oyentes acerca de lo bonito que es el sistema de paz? Sí, sí, la verdad es que es de los sistemas más bonitos que hay en el cuerpo y desconocidos. Prevención con alimentación, ejercicio, movilidad, cada vez que podamos estar moviéndonos, eh, consumo de baja sal, consumo de cosas, bajo consumo o nulo consumo de refrescos, de productos fritos empanizados y acudir, como dice la licenciada Fátima, aunque sea una vez al mes a fisioterapia. La fisioterapia no solo son masajes, no es porque me duele el cuello, no, es para todo el organismo, para la linfa, para que podamos evitar complicaciones más a la larga de alteraciones, ¿no? Sí, así es, doc. Y sí, pero yo como conclusión les quiero decir eso, o sea, en el caso del drenaje linfático no es un tema solamente de estética como muchos lo ven, es un tema de salud que nos ayuda a reforzar muchos sistemas, este, te vas a enfermar menos, vas a retener menos líquido, te vas a sentir más relajado, no es vuelvo a repetir, no es un masaje, hay que quitar esa idea, el drenaje es totalmente diferente. Si te acabas de realizar una cirugía, es importante que acudas a hacerte un drenaje para eliminar todos estos líquidos que pues, se retuvieron en la misma cirugía. Si estás por comenzar un plan igual con un nutriólogo, es importante también que vayas para empezar a acelerar y eliminar esos líquidos que tienes. Y aunque no tengas cirugía ni estés empezando un plan, es importante que acudas y que te lo hagas aunque sea 2 veces al año, estaría perfecto, con un buen plan de ejercicios que te ayuden a mejorar. Hay unos ejercicios que se llaman así, miolinfoquinéticos, que nos ayudan a estimular precisamente nuestro sistema linfático. Casi no los conocen, pero son muy buenos y eso va a ayudar a que tú te sientas muy bien, en verdad, cuando el paciente acude y sale en verdad con una satisfacción que dicen, ay, yo no sabía que esto era un drenaje. Ya cada que salen de viaje me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a requerir un drenaje cuando llegue porque pues retires muchos líquidos cuando salgas de viaje, ¿no? Se hace una cirugía, voy a requerir un drenaje porque me quiero sentir bien. Entonces, desde eso se trata, de ir concientizando a los pacientes de que ahora tenemos nuevas herramientas siempre y cuando vayas con un especialista que te pueden ayudar y pueden cambiar en verdad tu vida. Sí. Entonces, pues cuídense mucho. Eso es lo que queremos, que se cuiden y que visiten pues también al médico internista porque en verdad la doctora, en este caso Sandra, es una doctora súper humana, es una doctora súper buena. Yo puedo contar por mi experiencia que me salvó la vida y así lo voy a decir, la doctora me salvó la vida en los momentos más oscuros que tenía, que ya había visitado al cardiólogo, ya había visitado a todos los especialistas habidos y por haber, ya me había hecho todos los estudios después de tener a mi bebé y no encontraba yo qué es lo que estaba pasando con mi presión arterial. Y la doctora Sandra hizo una evaluación en verdad padrísima, me mandó el medicamento que yo necesité porque literal yo sentía que me moría con mis anginas de pecho que me daban, con las arritmias que me encontraron. Entonces, sí visiten a su médico internista porque en verdad que muchos pacientes a veces también
no saben qué es lo que tienen y siempre hay un tratamiento, siempre y cuando acudas a tiempo y consultes a los especialistas indicados, porque a veces no están dando lo correcto, te están dando tratamiento para lo que no es. Entonces, acudan a los diferentes especialistas. Y le tengo un regal y todo con mucho cariño para el cuidado de su piel. Gracias. Porque pues sí, hay que estarnos cuidando todo para que estemos pues al 100. Doctora, le agradezco mucho y sus redes sociales que nos quiera compartir. Ahorita no tengo redes sociales. No tengo tiempo para redes, tengo también un bebecito, entonces imposible. Imposible, pero les voy a pasar su número cuando lo requiera para que la visite, porque en verdad la doctora es una especialista en verdad espectacular. O sea, siempre está llena su agenda por eso, porque la buscan mucho, le dan los tratamientos indicados y pues es importante que pues acudamos con este tipo de especialistas que nos cuidan en todos los aspectos. Muchas gracias. No, le agradezco mucho, doctora. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós.